Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Hoy es una noche muy especial. Acabamos de pasar la Cuaresma, que es el tiempo de preparación. Luego viene lo que es la Pascua. Gracias. Pero ahora nos estamos esperando para Pentecostés. Nosotros, queridos hermanos, no estamos solos. Voy a hablarles ahora del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué es tan importante en nuestras vidas? Porque, queridos hermanos, a veces no conocemos lo que tenemos. Dios sabía nuestras debilidades y por eso nos da el Espíritu Santo para que cuando nosotros lo necesitemos, pidamos el auxilio al Espíritu Santo. Y todos, cada uno de los que estamos acá, de los que ya hemos sido bautizados, todos tenemos el Espíritu Santo. No más que a veces nosotros no nos damos cuenta y entonces pensamos que solo las personas que hablan en lengua o que tienen el don de sanación tienen el Espíritu Santo. Pero la verdad es que hay una confusión, queridos hermanos. El Espíritu Santo nos lo regala Dios como el que nos va a guiar a la verdad completa. Entonces nosotros confundimos a veces los carismas con el don del Espíritu Santo. Los carismas, queridos hermanos, son predicación, profetizar, cantar para Dios. Todo esto son carismas que da el Espíritu Santo. Pero esos son acciones que nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, nosotros lo expresamos de lo que sale del interior de nosotros. Entonces, nosotros, queridos hermanos, sabiendo quién es el Espíritu Santo, entonces nos vamos a dar cuenta que nosotros no estamos solos. No más que ustedes saben que las personas, cuando no obedecen a lo que es la iglesia, entonces se salen de la iglesia y se emocionan. Tienen parte de la verdad, pero no la verdad completa, porque la verdad completa Dios la dejó en la iglesia. Entonces los que se salen de la iglesia tienen una parte de la verdad. Pero nosotros sintámonos dichosos, porque nosotros tenemos toda la verdad, nosotros tenemos la plenitud, porque por eso Cristo mismo vino a fundar su iglesia. Entonces los que se salen de la iglesia se pierden, no que se van a condenar, sino que se pierden de todo lo que tenemos nosotros en nuestra iglesia. Miren, tenemos lo que es la Eucaristía. Esto fue de lo que habló Jesús cuando habló de la cena. Dijo, tengo tanto deseo de celebrar la cena pascual. Porque para los judíos, queridos hermanos, la cena pascual era cuando sacrificaban el cordero. Pero Jesús, Él instituyó la Eucaristía para que nosotros seamos alimentados por medio del cordero. Entonces Él mismo tomó carne para podernos dar de su carne para poder tener vida. Entonces muchos hermanos que se fueron de la iglesia fueron aquellos que representaban cuando los judíos en San Juan 6, 51 en adelante dice que los que no aceptaron la palabra de Jesús cuando Él dijo, yo soy el pan vivo que bajó del cielo, el que me coma tendrá vida eterna. El que me coma, yo viviré en él y él vivirá en mí. Entonces, los judíos no aceptaron lo que Jesús les enseñaba y se fueron. Eso representa a estos hermanos que se fueron de la iglesia. Porque, queridos hermanos, no es fácil aceptar que Cristo se puede quedar en un pedazo de pan. Eso está de locos. Pero nosotros, queridos hermanos, porque le creemos a Cristo, porque Cristo nos dice, quien me ama guardará mis mandamientos. Entonces esa es la forma que Cristo nos pide de cómo nosotros debemos de amarlo.
¿cómo es que nosotros le vamos a demostrar a Cristo que lo amamos? Es obedeciéndolo. Entonces nosotros, queridos hermanos, lo obedecemos, no porque lo entendamos. ¿Quién puede entender? Decía un filósofo, es como tú compras la televisión y la conectas y ves la imagen, pero tú no estudias cómo se metió la imagen. Tú no ves cómo hicieron el proceso, pero puedes ver la televisión. Entonces nosotros, confiando en nuestro Señor, aceptamos lo que Él nos dice porque Él no nos puede mentir. Queridos hermanos, Jesús, que se hizo hombre, puede entendernos a cada uno de nosotros los que estamos aquí, porque Él pudo darse cuenta lo que es la humanidad. Y por eso es que Él nos dejó el Espíritu Santo. Y veamos, en Hechos de los Apóstoles 1:7, cuando Jesús, para que nosotros no tenemos una excusa, que digamos que nosotros no tenemos el Espíritu Santo, porque, queridos hermanos, Cristo sabía lo que nosotros pasaríamos, nuestras debilidades, y es por eso que Él pensó en todo. Dice en Hechos de los Apóstoles 1:7, dice, Él les contestó, a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seráis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Queridos hermanos, a nosotros no nos toca saber los tiempos, saber lo que piensa Dios. Solamente tenemos que aceptar lo que Él nos da para nuestro bien, para nuestra salvación. Por eso dice, Él nos va a enviar la fuerza. Ese que nos va a dar la fuerza en el momento que estemos débiles. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros nos dejamos engañar de las personas que se extraviaron de la verdad. Por eso es que, queridos hermanos, cuando uno no entiende la palabra de Dios, entonces uno a veces les aseguro que ellos son más emocionantes que nosotros. Aunque no tienen la verdad, ellos con lo poquito que saben, ellos se emocionan y hacen cosas grandes. Porque aunque no tienen la verdad, creen en lo que ellos crean que no sea verdad. Pero nosotros que tenemos la verdad, queridos hermanos, tenemos que darnos cuenta que nosotros somos hijos de Dios, no somos cualquier cosa. Nosotros somos adoptados en el agua. Por eso se pronuncia lo que es la Santísima Trinidad, y la Santísima Trinidad nos adopta como hijos de Dios. Por eso es que nosotros ya le podemos llamar papá a Dios, porque somos hijos. Entonces las personas piensan que el bautismo es solo para el perdón de los pecados, pero están equivocados, porque si nos damos cuenta, el bautismo de Juan era para el perdón de los pecados, pero el bautismo de Cristo no solamente es para el perdón de los pecados, sino es para que recibamos el Espíritu Santo. Entonces ellos dicen, tiene que estar grande para que se pueda aceptar el bautismo. Y nosotros, por 2000 años, la iglesia nos ha enseñado que nosotros, cuando Adán y Eva pecaron, perdimos la amistad con Dios. Fuimos echados del jardín. Eso quiere decir que fuimos expulsados de la presencia de Dios. Nosotros perdimos aquella amistad que nos unía a Dios. Entonces necesitamos que algo nos rescate. Entonces Cristo, cuando Él muere y resucita, nos deja el bautismo. Y lo dice Romanos 6:7, y luego podemos continuar con el Romanos 7, dice que así como Cristo murió en la cruz, así nosotros morimos en el bautismo.
Así como Cristo resucitó, así nosotros resucitamos en el agua. Por eso es que nosotros ya no le pertenecemos a la muerte. Nosotros obtenemos vida eterna en el bautismo. Entonces nosotros ya somos eternos, hemos adquirido divinidad. Nosotros que ya hemos perdido la vida, nos volvemos a la vida. Entonces ahora tenemos que seguir alimentándonos. Por eso Cristo deja su cuerpo para poder crecer en nosotros, unirse a nosotros, para cuando nosotros muramos de este cuerpo de carne, podamos resucitar con el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que a medida de que nosotros comulgamos es como estamos trabajando nuestro cuerpo con el que vamos a resucitar. Entonces el que se pierde de comer, por eso Cristo es bien claro en San Juan 6. Él dice: el que me coma, el que beba mi sangre, yo viviré en él y él en mí, y lo resucitaré en el último día. Por eso es que es bien claro. Entonces está diciendo claro que el que no lo coma no tiene la promesa. Entonces las personas piensan que basta creer. Queridos hermanos, nosotros tenemos muchas partes en la Biblia donde dice: muéstrame tu fe y yo te muestro mi fe con obras. Santiago. Es porque nosotros, queridos hermanos, creyéndole a Cristo, entonces nosotros hacemos una obra. La obra que hacemos es bautizarnos, la primera obra, la que nos injerta, como dice Gálatas 26. Nosotros somos injertados, somos revestidos de Cristo en el bautismo. Entonces, veamos en Hechos de los Apóstoles 19:1 al 6, para que veamos de qué manera se obtiene el Espíritu Santo, para que veamos que nosotros lo tenemos y tenemos que darnos cuenta que lo tenemos. Dice en Hechos de los Apóstoles 19:1, dice: mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la región alta y llegó a Éfeso, donde encontró algunos discípulos. Les preguntó: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando abrazaste la fe? Ellos contestaron: pero si nosotros no hemos oído siquiera que exista el Espíritu Santo. Él replicó: pues, ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyese en aquel que había de venir después de él, o sea, en Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Palabra de Dios. Aquí nos podemos dar cuenta, queridos hermanos, que ya habían sido bautizados en agua, pero no como Cristo mandó, como lo mandó en San Mateo 28:19. Vayan y bauticen a toda criatura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo de Jesús. Entonces ellos ya habían abrazado la fe, pero tenían nomás lo que Juan les había enseñado, que era para conversión y el perdón de los pecados. Pero nosotros, queridos hermanos, cuando nos bautizamos, cuando vino el Espíritu Santo en tiempo de Pentecostés, se llenó, los que estaban se llenaron del Espíritu Santo. Después ellos van pasando el Espíritu Santo por la imposición de manos, porque así se pasa el Espíritu Santo, queridos hermanos. Lo que lo recibieron lo siguen pasando. Es por eso que es muy serio: o estamos en lo correcto o estamos confundidos. Por eso es que las personas viven de emoción, queridos hermanos, pero en sí nosotros tenemos que reconocer lo que la palabra de Dios dice para que nosotros estemos en la verdad. Por eso Jesús dice: cuando reciban el Espíritu Santo, Él los guiará a la verdad completa.
Porque cuando Cristo les explicaba a los discípulos, ellos no tenían el Espíritu Santo. Entonces ellos no entendían. Hasta que vino el Espíritu Santo sobre ellos fue cuando Pedro empieza a profetizar de que, porque ya tenía la fuerza, ya estaba dentro de él el Espíritu Santo. Ahora sí entendía todo lo que Jesús les había enseñado por 3 años. Entonces nosotros, queridos hermanos, cuando reconocemos que tenemos el Espíritu Santo y leemos su palabra, ahora tenemos que vivir como uno que nació de nuevo, como un bautizado, un cristiano. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que ya no le pertenecemos al hombre viejo, sino a Cristo. El hombre viejo, muchas personas se confunden, piensan que uno tiene que estar viejo. Queridos hermanos, el hombre viejo es Adán, sacado de barro. Nosotros cuando nacemos siendo un Adán. Cuando nos bautizamos recibimos la vida, lo que es el Espíritu Santo. Ahora ya no somos Adán, ahora somos Cristo. Por eso nosotros somos cristianos. Queridos hermanos, nosotros los católicos tenemos una gran responsabilidad. Yo no puedo leer la Biblia y ponerme a predicar y hacerla aquí de locos. Tengo que saber qué enseñó la iglesia por 2000 años. Por eso es que nosotros, queridos hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Porque hay espíritus seductores. Hay espíritus que seducen a las personas, pero no están en la verdad, porque hay muchos espíritus. Entonces nosotros tenemos que estar claros qué espíritu tenemos. Y nosotros sabemos que tenemos el Espíritu Santo porque nos hemos bautizado correctamente. Lo único es que nosotros, queridos hermanos, aunque tengamos el Espíritu Santo, Dios no nos impone nada. Él nos da el libre albedrío, pero ya nos ha enseñado la verdad y el bien y el mal. Si tú vives conforme a la carne, al final, la muerte. Si tú vives según las obras del Espíritu Santo, al final, vida eterna. Ahí está el libre albedrío. Nosotros decidimos. Queridos hermanos, con el Espíritu Santo, nosotros podemos dominar las obras de la carne. Es por eso que la iglesia nos manda el ayuno. Porque por el ayuno el Espíritu Santo crece dentro de nosotros y dominamos la carne. Le decimos a la carne, tú no me dominas. Yo te domino, yo tomo el control. Veamos lo que dice San Juan 16:13. San Juan 16:13 dice, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él guiará, dice, hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará de lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Palabra de Dios. El Espíritu, queridos hermanos, es el que nos guiará a la verdad completa. Porque Cristo dejó el mensaje, pero humanamente no lo entendieron. Nosotros, queridos hermanos, entendemos más que los apóstoles. Porque nosotros ya tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo. Esos pobres hombres no. Es como, digamos, metiéndome más allá, los pobres testigos de Jehová, los judíos, al no aceptar a Cristo, ellos no reciben el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que la palabra de Dios dice, solo en Cristo hay salvación, porque Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Esto nos quiere decir que nosotros, siguiendo a Cristo, haciendo lo que Cristo nos manda, nosotros estamos en la promesa, en el pacto, porque el pacto lo tiene Cristo. En el Antiguo Testamento lo tenía Moisés. Entonces esto era nomás una parte
Pero ahora que lo tiene Cristo, el pacto nosotros lo tenemos mediante somos obedientes a Cristo. Por eso es que nosotros, queridos hermanos, no podemos hacer nuestra voluntad. Y cuando decimos que amamos al Señor, que nosotros somos cristianos, quiere decir que nosotros vivimos como Cristo nos dice. Queridos hermanos, cuando nosotros no nos damos cuenta, es como dice, tienen un carro 4x4, se atascan en el lodo y estamos batallando, pero no nos damos cuenta que tiene una palanquita al lado, que si la activamos, vamos a activar las 4 llantas. Así es como somos nosotros, queridos hermanos, tenemos doble. Pero como no nos damos cuenta, estamos a veces pasando con nuestras propias fuerzas aquellos problemas, cuando pudiéramos pedir el auxilio del Espíritu Santo. Y por eso Jesús dice, las obras que yo hago, ustedes las van a hacer todavía más que las que yo he hecho. Pero no lo creemos. Entonces, como no lo creemos, nosotros no hacemos ninguna obra, porque nos falta ese creerle a Cristo y hacerlo, sentirnos que de verdad nosotros somos hijos de Dios, darnos cuenta de que no somos hijos de cualquiera, somos hijos de un rey, que nosotros tenemos que vivir como hijos de ese rey y no vivir. Miren, queridos hermanos, me pasan cosas, gracias a Dios, últimamente no me han pasado cosas muy malas, pero sin embargo, cuando pasan, yo siempre estoy tranquilo, porque yo digo, si el Señor lo permitió, Él tendrá una razón. Y si se trata de enfermedad, Él sabrá por qué. Si se trata de dinero, Él después, si yo lo necesito, me lo dará. Porque yo siempre a Dios le pido, Señor, dame lo suficiente. No me des más de lo que yo ya no necesito, porque entonces se me va a olvidar de aquel que lo es todo, y me voy a creer que lo tengo todo y no necesito nada. Entonces, queridos hermanos, el propósito de nuestra iglesia es que nosotros reconozcamos a Dios y que nos demos cuenta que nuestras promesas no son para este mundo, nuestras promesas son de vida eterna. Si lo que vivimos aquí, como dice San Pablo, ¿qué me apartará del Señor? Dice que me maten, que tenga hambre, las enfermedades, nada me apartará del Señor. Si es que si muero, voy con el Señor. Y si tengo esa esperanza, queridos hermanos, que aquí no soy eterno, de todos los que estamos aquí, queridos hermanos, tenemos la seguridad que en 100 años no estaremos en ninguno de los que estamos acá. Ya no estaremos en ninguno en 100 años. Imagínense, ¿qué son 100 años? Pero tenemos una promesa que Cristo hizo, que le dijo, la gloria que tú me diste antes de que empezara el mundo, se las doy a los que están conmigo. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que reconocer eso, que donde esté Cristo, Él que está en su gloria, nosotros también tenemos parte en su gloria. Todos los que estamos aquí somos dichosos, somos privilegiados, queridos hermanos, que nosotros escuchamos al Señor. Nuestros padres escucharon al Señor, porque por medio de nuestros padres nosotros recibimos el bautismo y ese bautismo nos alcanzó a nosotros. Queridos hermanos, el bautismo no es nomás bañarnos. En el bautismo nosotros morimos y renacemos. Por eso es que ya no somos cualquier cosa. Veamos lo que dice San Juan 17:22. Dice, yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre,
los que tú me has dado. Quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me has enviado. Palabra de Dios. Veamos la petición tan hermosa que Jesús hace al Padre. Que esa gloria que le dio a Él, nosotros la obtengamos y la podamos disfrutar. Que nosotros vamos a ser uno con el Padre, uno con Cristo, uno con el Espíritu Santo. Queridos hermanos, esto no es cualquier cosa, esto es algo bueno. Y nosotros tenemos que vivir felices, no sentir tristeza. Y cuando estemos tristes, acordémonos de las promesas que nuestro Señor Jesucristo nos hizo. Porque, queridos hermanos, no es solo que Cristo murió por nosotros. No, es que en todo esto había un plan. Nadie podía rescatarnos, solo algo que fuera tan puro como Cristo. Entonces Cristo, Dios Padre, se enamoró de una mujer que estaba pura. Y por medio de esa mujer que no se contaminó, como lo dice Apocalipsis 12, que esa mujer, cuando el dragón quiso ensuciarla, la tierra tragó todo el vómito que le había arrojado. Esa mujer estaba pura. Entonces Dios decidió que su Hijo se encarnara en esa mujer para que no perteneciera al pecado. Porque si Cristo nace en pecado, entonces ¿qué nos va a dar a comer? Pecado. Por eso es que esa carne que toma Cristo nos la da a nosotros para tener vida eterna, para que esa pureza esté en nosotros. Pero también nos dice Pablo, no entristezcan el Espíritu Santo. Queridos hermanos, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo, si no fuera una persona, no tendría por qué entristecerse. Esa persona, queridos hermanos, está con nosotros todo el tiempo. Y si nosotros lo llevamos, digo, yo como hombre, lo llevo a un lugar de prostitución, o una mujer lo lleva a un lugar de prostitución. Imagínense cómo vamos a ensuciar, cómo vamos a entristecer el Espíritu Santo. Por eso es que hay muchas personas que viven tristes, deprimidas, porque han lastimado el Espíritu Santo que les iba a dar esa fuerza para dominar la tentación de la carne. Es algo también muy serio, queridos hermanos, cuando nosotros reconocemos que somos hijos de Dios. No vamos a hacer las cosas que Jesús no haría. Yo, antes de reconocer esto, hice muchas cosas. Y aún, tal vez mi esposa no acepte que yo ya no soy el mismo, que yo ya no tengo por qué andar con mujeres disfrutando en este mundo. Yo quiero disfrutar de la presencia de esa gloria que Cristo me ofrece. Eso que pasa aquí es pasajero. Yo ya lo hice, ya pasó. Gracias a Dios que tuvo misericordia de mí y me dio una segunda oportunidad y no quiero perderla. Queridos hermanos, yo estoy siempre preparado para la palabra. A veces me toca correr poquito porque pues a veces tiene que ordenar un poquito las lecturas, pero no porque no tenga algo que dar. Queridos hermanos, uno da de lo que tiene. Nadie da de lo que no tiene. Si nosotros nos alimentamos de la palabra, siempre que alguien nos pida algo, vamos a poderle dar de la palabra. La palabra es vida, porque Cristo es la palabra.
Entonces nosotros, queridos hermanos, tenemos que entender qué significa cuando Cristo dice: el que me ama guardará mis mandamientos. Todo lo que Cristo manda lo tenemos que hacer, lo entendamos o no lo entendamos. Queridos hermanos, nosotros, la forma que le demostramos a Jesús que lo amamos es que lo obedezcamos. Cristo, nosotros a veces pensamos que el amar es aquella persona que anda sentimentalmente emocionada. Yo digo, yo no soy Barney, que dice, I love you, you love me. No, o sea, tiene uno que tener los pies en la tierra. Amar es una decisión. Amar no es un sentimiento. Si Cristo hubiera sido sentimiento, el amor no sube a la cruz. No crean que fue fácil subir a la cruz. Subió a la cruz porque nos amaba y sabía que al hacerlo nos daba vida a nosotros. Pero no es la forma que conocemos nosotros, que son sentimientos. Entonces nosotros andamos emocionados. El día que no sentimos emoción buena, decimos, el Espíritu Santo me abandonó. No, el Espíritu Santo no nos abandona. El Espíritu Santo se entristece. Queridos hermanos, para que nosotros podamos disfrutar bien de las cosas de Dios, no es que no pequemos, queridos hermanos, todos pecamos. No nos engañemos, porque también dice San Juan, el que diga que no peca, ya mintió y también es pecado. Así que yo no voy a decir que no peco. Pecamos, queridos hermanos, pero si tenemos un pecado que nosotros consideramos que es grave, tenemos que ir luego a confesar ese pecado. Es como si tuviéramos cáncer. Tenemos que buscar la medicina, la quimo. No nos podemos morir en ese pecado. Entonces hay pecados veniales y eso los podemos, cuando antes de celebrar la Eucaristía, hacemos la confesión de fe. Incluso cuando empieza la misa, hacemos la declaración de fe. Dice: yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y allí declaramos nuestro pecado venial. Entonces podemos ya comulgar. Pues bien, queridos hermanos, veamos en Romanos 8:26. Dice: y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Palabra de Dios. Tenemos, queridos hermanos, en nosotros el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que Él mismo pide al Padre. Lo que nosotros no pedimos, porque nosotros vamos a pedir cosas materiales, vamos a pedir cosas que nos hagan felices. Pero esto tal vez nos va a apartar de la presencia de Dios. Y Dios todo lo que hace, aunque nos parezca mal a nosotros, es para nuestro bien. Es por eso, queridos hermanos, que nosotros, de la manera que nosotros nos vamos a salvar, no es porque leamos mucha Biblia. Yo sé que van a decir, pues entonces, ¿por qué vives leyendo la Biblia? Queridos hermanos, no voy a ser juzgado cuando llegue porque diga, oh, tú leíste toda la Biblia, te la sabías desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No, queridos hermanos. La Biblia me va a ayudar para cómo comportarme, pero voy a ser juzgado por mis obras.
¿qué obras hago para mi salvación? Pero la primera obra que hago es el bautismo. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque si yo, como le dije a un hermano, el hecho de que la serpiente le hablara a Eva no la convirtió en pecadora, la convirtió porque se comió el fruto. Si no come el fruto no hubiera pecado, porque a veces las personas piensan que por el hecho de tener comunicación con lo malo, uno se condena. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, platicó con Satanás. Satanás le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de acá, porque escrito está. Cristo no pecó por haber cruzado palabras con Satanás. Lo único es que él sabía lo que le iba a responder. Si nosotros no estamos preparados, queridos hermanos, para poder pelear con el enemigo, no le coqueteemos, no lo provoquemos, porque nos va a arrastrar. Entonces nosotros, queridos hermanos, lo que tenemos que hacer es apegarnos. Veamos qué tan importante es el bautismo. ¿Por qué el bautismo tiene que ver con el Espíritu Santo? Es que nosotros, queridos hermanos, en la iglesia tenemos todo y es como una cadena. El bautismo se conecta con la confesión, se conecta con la Eucaristía, se conecta con el Espíritu Santo. Todo va conectado, queridos hermanos. Miren, veamos en San Juan 3, dice: Jesús le respondió: en verdad te digo, que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemos: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho: tienes que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Palabra del Señor. Queridos hermanos, aquí tenemos una certeza. Nicodemo era un maestro de la ley, era una persona entendida. Cuando Jesús le dijo que tenía que nacer de agua y del Espíritu, él se imaginó: ya estoy viejo, ¿cómo puedo volver a nacer? Adelantito, si seguimos leyendo, dice: tú siendo maestro no entiendes. Él era maestro y enseñaba las Escrituras. Se supone que alguien que estudia la palabra de Dios conoce acerca de las cosas de Dios, aunque no las entienda, pero tiene un conocimiento. Entonces Jesús le dice: yo hablo de lo que conozco, tú también hables de lo que conoces. Tú no lo entiendes, pero sin embargo, lo que Jesús le dice es: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Bautismo. Entonces, queridos hermanos, allí nos damos cuenta que un niño que ya nació no se puede meter a la mamá otra vez. Este niño tiene que renacer y solo puede renacer en el agua. Entonces, personas confundidas de las Escrituras piensan que solo los que tienen conocimiento pueden bautizarse para renacer. Esto no es cierto, queridos hermanos. Cristo lo manda para que nosotros volvamos a tener la amistad que perdimos con Dios. Lo que nos está dando es un regalo. Por eso es que decimos que la salvación nadie hace nada para obtenerla, que es gratis, porque Cristo nos la regala con un bautismo.
En vez de que muramos como Él murió en la cruz, nosotros morimos en el agua y resucitamos siendo nuevos hombres. No es que yo en un retiro me convierto y ya soy un hombre nuevo y allí nací. No, queridos hermanos, en un retiro yo me convierto de mis malas conductas, de mi pecado, pero yo allí no renazco. Yo allí vuelvo a Dios, no más porque aunque tengo el Espíritu Santo, yo puedo decidir pecar. Entonces estoy alejado de Dios, aunque sea hijo de Dios. Muchos de nosotros tenemos hijos que tal vez no estén con nosotros, pero no por eso dejan de ser nuestros hijos. Tal vez un día reconocen que tienen padres y regresen a la casa. Nosotros no los vamos a echar. Así somos nosotros. Somos hijos de Dios en el bautismo, aunque nos perdamos y un día reconocemos que tenemos un Padre y queremos volver a Él, Él nos recibe. Dejó la parábola Jesús del hijo pródigo. Queridos hermanos, Jesús nos enseñó tantas cosas, igual que el que salió a buscar trabajadores. Unos los encontró a la mañana, otros al mediodía, otros hasta la última hora, y a todos les pagó un denario. Eso quiere decir que tal vez uno va a vivir toda su vida en las cosas de Dios y va a decir, Dios me va a dar más, y resulta que el último que vivió toda su vida haciendo desorden y al final reconoció a Dios, vuelve a Dios, va a recibir igual. ¿Es justo Dios o injusto? Jesús dice que Él hace lo que quiera y a Él le parece bien. Entonces, queridos hermanos, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios que es justo o no? Solamente aceptar la gracia. Eso es lo que nos queda, aceptar la gracia de Dios y reconocerlo. Y eso nos va a dar la salvación, queridos hermanos. Entonces, nosotros sintámonos dichosos que estamos aquí, porque pudimos andar en baile, podíamos andar emborrachándonos, pero no, decidimos estar aquí, a los pies del Señor, como dice la alabanza. Prefiero estar toda una vida postrado a sus pies que un minuto lejos de Él. Eso, queridos hermanos, nosotros estamos viviendo parte del reino de los cielos aquí, en la tierra. Hermanos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo a veces he llorado de felicidad. Se siente tan bien llorar de felicidad, hermanos. Yo no lloraba antes, ni aunque me pegaran. Y ahora lloro hasta por alguna, tal vez en la novela veo una escena que me motiva y hasta por eso lloro. Y hasta por eso le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque una persona que no llora, queridos hermanos, vive en depresión, vive estresado, porque no se desahoga, es como un carro acelerado, fuera de tiempo. Hay que ponerlo al tiempo para que trabaje bien como tiene que trabajar. Es como nosotros con la presión alta. Nosotros no podemos vivir con la presión alta ni nos sentimos bien. Así, queridos hermanos, es como tenemos que vivir reconociendo que tenemos un Padre que es todopoderoso y que tiene tanto amor por nosotros, que es capaz, queridos hermanos, que aunque hayamos hecho las cosas peores del mundo, Él tiene algo, que cuando nosotros regresamos a Él arrepentidos, Él olvida todo lo que hicimos malo. Pero eso no nos da para que vivamos sometidos, como dice San Pablo. ¿Acaso voy a vivir sometido a eso para tener más gracia? Dice que no. No tenemos que hacer eso es para los que no han conocido a Dios, porque ellos pecan por ignorancia. Pues bien, queridos hermanos, si gustan venir al frente o quedarse en su silla, no importa.
Lo único es que quiero que dejen en ese silencio, que reconozcamos a nuestro Señor y de lo que Él es capaz de hacer por cada uno de nosotros.